El tema que abordaremos hoy en esta presentación son los modelos de desarrollo del Ecuador. Inserción del Ecuador en el mercado mundial. Ecuador logró una inserción en el mercado mundial mediante una gran expansión de los sectores exportadores de la costa, especialmente cacao y banano. Extracción de metales preciosos por parte de los españoles, los quintos que se pagaba la corona, la comercialización y exportación de las cascarillas y el rol de las haciendas son componentes de un sistema comercial del sector exportador primario de la economía colonial de lo que hoy es Ecuador. Las primeras minas que se explotaron entre 1538 y 1600 son las de Santa Bárbara, ubicadas cerca de la ciudad de Cuenca, en el cerro de Nambija, Zamora Chinchipe y las de Zaruma en la provincia de Lora. Durante la época colonial el Estado desempeñó un papel decisivo. El sistema de colonización española daría lugar a tres factores determinantes en el desarrollo económico de Ecuador: el control de los medios de producción logrado por los conquistadores, la formación y consolidación de la hacienda y los equilibrios regionales productivos. En América, la producción para la exportación de bienes primarios fue estimulada por la España conquistadora. Trataron de introducir nuevos cultivos tropicales como la caña de azúcar, el café, el cacao y el tabaco, de gran demanda en el mercado mundial. Es en esta zona donde se surgió el boom y época cacahuetera desde 1870 a 1920. En ese sentido, el país se caracterizó desde sus inicios por ser agroexportador, concentrando la producción en la zona costera y relegando el papel de la región sierra. Como observamos en las imágenes, está las haciendas obrajeras, las haciendas cacauteras, donde se dio mayor cultivo de cacao, las haciendas ganaderas, vacunas y mulares, y de donde se extrajo la cascarilla. Modelo agroexportador. La estructura económica que predominó en el Ecuador desde mediados del siglo XIX fue el cacao. El Estado liberal fue una expresión cabal del dominio del sector exportador bancario que mantuvo su hegemonía en la conducción del organismo estatal. Existen dos tipos de territorio heterogéneos: los exportadores políticos vinculados al exterior y las decisiones políticas y los proveedores dedicados a la producción por el autoconsumo. Con el despliegue demográfico provocó una modificación esencial en la población. Efectivamente, las zonas de cultivo de cacao fueron el destino de una emigración predominante masculina que proveía principalmente de la sierra en busca de trabajos vinculados a la dinámica de la exportación de productos. En esta época se daban construcciones pequeñas de infraestructura como canales de riego y la extensión de vías interregionales, sobre todo la construcción del ferrocarril. Esto permitió que en las ciudades centrales como Ambato se constituya en nudo de intercambios interregionales entre la costa, la sierra y la alta Amazonía. Luego, con el inicio de la crisis cacotera, iniciada en los años 20 debido a las plagas en los sembríos del cacao, Ecuador entra en un periodo de crisis. Como reflejo de ello, es evidente en estos casi 30 años debido a la presencia de múltiples gobiernos de turno. La Ley de Fomento y Desarrollo de Industrias de 1921, según Quinteros y Silva, era una ley a favor de las industrias de industriales serranos, incentivados a la actividad de la rama como el textil, el calzado y la cauchera. El cultivo y exportación de este commodity recuperó la economía nacional, dio inicio al auge bananero 1948-1965 y favoreció un periodo de estabilidad política, pues lograron sucederse los gobiernos de Galo Plaza, José María Velasco Ibarra y Camilo Ponce Enríquez. Después de 3 décadas de crisis económica social asociada a la caída de exportaciones de cacao en Ecuador, en 1948 Galo Plaza gana las elecciones. Su administración priorizó un modelo de crecimiento basado en el cultivo y exportación de banano. Ecuador se convertiría en corto plazo en el segundo exportador mundial de este producto y años más tarde en el primero. Ya con Velasco Ibarra en el poder continuaron las políticas desarrollistas. Con el aporte de dinero del boom bananero, el gobierno planificó y ejecutó su primer plan vial, obras educativas. Camilo Ponce Enríquez, su administración se destaca por obras públicas de comunicación e interconexión como vías, puertos y aeropuertos, puentes de inversión y en telecomunicaciones, y en conservación de los centros históricos, así como por sus obras a favor de la educación. Modelo de sustitución de importaciones.
El inicio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones se da con la Ley del Fomento Industrial promulgada en 1957. Esta prevé incentivos tributarios y arancelarios que beneficiaron al sector privado, acelerar el crecimiento de la producción nacional, aumentando el empleo y el uso de los recursos naturales, y mejorar el saldo de la balanza de pagos, elevando el grado de autosuficiencia nacional. Periodo del militarismo institucionalizado, 1963 a 1979. Las Fuerzas Armadas toman la conducción del país. Se da la primera reforma agraria en 1964. Renovación de la ley industrial, y se formularon y pusieron en ejecución las leyes del artesanado, de la pequeña industria y de compañías. Institucionalmente se creó la Superintendencia de Compañías. Crisis bananera, 1965-1972. Dio fin al ciclo de la exportación y auge del banano ecuatoriano. Una nueva Carta Magna, la de 1967, admite el derecho a la propiedad privada y reconoce como instituciones constitucionales a JUNAPLA y a la Superintendencia de Compañías. Quinto velasquismo, 1968 a 1972. En 1968 se descubrieron los campos petroleros de Shushufindi, Atacapi y Paraguacu. Se emite la Ley de Hidrocarburos en 1971. El boom petrolero, 1972 a 1902. En 1972 inicia la explotación y exportación de petróleo en la región amazónica. Las políticas públicas instituidas desde 1972 condujeron a un crecimiento de la economía, pero benefició sustancialmente a los sectores más modernos asociados al capital y a la tecnología de las transnacionales. Década de los 80. Este periodo marca el fin del boom petrolero e inicia la crisis de la deuda como producto de los préstamos contraídos por los gobiernos militares anteriores. El gobierno se vio forzado a realizar programas de estabilización mediante el control del gasto público y la inflación, restricción de importaciones y la eliminación gradual de subsidios. Modelo neoliberal. Es muy empresarial el gobierno de León Febres Cordero. La continuidad y consolidación del neoliberalismo por el periodo del gobierno de Sixto Durán Ballén, seguido por Yamil Maguad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez. Algunas causas son el acomodar la economía del país a las necesidades de acumulación de nivel mundial. Esto se manifestó con el dominio en la actualidad de las empresas transnacionales en la mayoría de la economía de los países de la región latinoamericana. Algunas consecuencias para el año 2000 que generó en Ecuador fue el congelamiento de los depósitos bancarios, lo que dio paso al denominado feriado bancario, lo cual generó que miles de ecuatorianos perdieran todo su dinero. Tras el feriado bancario se anunció el cambio de moneda, ante lo que se determinó la oficialidad del dólar como medio de cambio y pago oficial. Esto constituyó la respuesta del capital financiero ante la crisis sistemática creada por el propio sistema financiero. Modelos institucionales actuales. Reprimización. En Ecuador, Rafael Correa ganó las elecciones en 2007. Con un apoyo populista se instauró el gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Se priorizó la planificación estatal a través de la creación de la Secretaría Nacional de Planificación, que es la encargada de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que orienta la inversión pública y de las transformaciones institucionales necesarias dentro de la función ejecutiva que permitan alcanzar el buen vivir. Como podemos ver, según el cuadro estadístico, hubo un avance en la inversión pública, como materia de infraestructura, educación, servicios sociales y reducción de la pobreza. El gobierno se superó con creces los indicadores y cifras anteriores del gobierno. La inversión pública en detrimento de la privada es muy importante y significativa. Aspectos como la soberanía alimentaria, economía social y solidaria, como las nuevas dinámicas territoriales.
Por lo contrario, en el segundo recuadro estadístico, a partir del año 2014, el precio del crudo o petróleo a nivel internacional descendió, es decir, bajó de precio, lo que ocasionó que las cifras estatales anteriormente de éxito disminuyan considerablemente, siendo necesario recurrir al endeudamiento externo a partir del año del 2015. Este descenso de las cifras y expectativas que fue para el siguiente año en consecuencia directa de la disminución de los ingresos del gobierno por la baja de precio del petróleo, el descenso de las ventas al exterior debido a la desaceleración económica de países que compraban materias primas. A esto también se le sumó las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 en la zona costera del norte del país, catástrofe natural que ocasionó entre varios de sus efectos una importante contracción de oferta, agravando la situación económica del país y reduciendo las expectativas de crecimiento de este año. Muchas gracias.